Algo poderoso sucede cada vez que el pueblo de Dios se reúne para alabar al Señor. Y es lo que hacemos aquí domingo tras domingo. Y quiero invitarte para que nos acompañes este próximo fin de semana, domingo a las 12 p.m., para que juntos proclamemos el nombre de Jesús y que juntos proclamemos su poderosa palabra. Te invito este domingo a las 12 p.m. Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia del Nazareno de Camarí, perdón, de Oxnard, a la costumbre de tantos años, ¿verdad? Bienvenidos una noche más. Estaremos hoy llevando a cabo la tercera clase de, podríamos decir, fundamentos de nuestra fe cristiana. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. El tema se llama Sed llenos del Espíritu Santo. Y es un tema, una enseñanza que podríamos decir es una base, es un pilar de nuestra creencia cristiana. ¿Por qué? Porque, bueno, sobre todo yo pienso que algunos de los hermanos que nos van a estar viendo, que se van a estar conectando, que se están conectando ya, venimos de un trasfondo católico. Y en la iglesia tradicional, usted y yo aprendimos que ser santo era una persona que había hecho un milagro o que hacía milagros o que por lo menos intercedía ante Dios para hacer milagros. Y normalmente se le asignaba un lugar en el altar, ya sea una imagen o un bulto, ¿verdad? Un busto o algo así. Y pensábamos entonces que aquella persona era un santo. Pero ahora vamos a ver que usted y yo, sí, usted y yo estamos llamados a ser santos y a ser santificados y a ser, como nosotros lo llamábamos, ser llenos del Espíritu Santo. Y es que usted y yo, mi hermano, estamos llamados a ser santos, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y en el Antiguo Testamento podemos ver algunos lugares, algunos versículos donde, y bastantes por cierto, donde Dios nos llama a ser santos porque Él es santo, ¿verdad? Quiere decir que para poder tener nosotros un contacto, una conexión, una relación con Jesús, con Dios, que es santo, que es puro, que es perfecto, que nunca se equivoca, tenemos que ser nosotros también santos. Ahora, no esperemos tener una santidad como la de Dios, ¿verdad? Pero en este proceso, en lo que vamos a aprender hoy, vamos a ver cómo Dios mismo se encarga de, a través de su Santo Espíritu, a través del Espíritu Santo, de ir limpiándonos, de ir santificándonos, de ir llenándonos con su Santo Espíritu para que usted y yo podamos ser santos, para que vayamos creciendo, para que Él lleve a cabo en nosotros ese proceso de santificación, de santidad, ¿verdad? Y como en las otras dos ocasiones, vamos a tener un verso para memorizar, ¿verdad? En este caso lo vamos a encontrar en la carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 5 y el verso 18, ¿verdad? Por ahí se lo estoy dando de una vez para que lo vayan buscando las personas que se van a conectar
y para que de una vez vayamos intentando aprenderlo, ¿verdad? Yo estaba pensando, bueno, ya aprendimos dos, Apocalipsis 3:20 de la primera lección, después el verso de la lección pasada, ahora este de Efesios 5:18, y vamos a dejar que pasen los primeros 4, que marcaría la mitad, y ahí vamos a hacer una pausita para ver si nos hemos aprendido esos 4 versos de las 4 lecciones, ¿verdad? El de hoy dice así: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Es decir que el apóstol Pablo nos está haciendo un llamado a dejar nuestros viejos hábitos, ¿verdad? De embriagarnos con vino, ¿verdad? Y que se armara un desorden cuando las personas están tomados. Y dice que entonces ahora nosotros nos tenemos que llenar con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Para tener ese cambio de vida, ese cambio de actitud que debe haber en todos los hijos de Dios. Y vamos a empezar entonces, mis hermanos, así dice: sed llenos del Espíritu Santo. Y dice así nuestro panfletito del día de hoy, ¿verdad? Dice: dos quejas frecuentes entre algunos cristianos son: yo quiero experimentar una vida espiritual victoriosa, santa, pero hay algo en mí que me evita cumplir mis buenos propósitos y me impulsa a hacer lo malo. Y también la segunda queja, ¿verdad? Dice: yo quiero hacer más por Cristo, pero me falta el poder para ello. Estas son dos cuestiones que yo he oído mucho y que yo mismo he experimentado, sobre todo la primera, de en un momento sentir como estancado, como decir, ok, ya estoy aquí, ya estoy queriendo obedecer a Dios, pero quiero hacer cosas buenas y termino haciendo cosas malas. Quiero hacer lo que es bueno y termino haciendo lo que estoy acostumbrado a hacer, que no era muy bueno, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a tener respuestas para estas situaciones que a veces ¿cómo podríamos decir? Nos hacen sentirnos como que estamos en ven en esas rueditas que a veces ponemos los hámsters o los ratoncitos, ¿verdad? Que nomás están dando vuelta ahí, pero que no avanzan, que no avanzamos. Pero hoy vamos a tener respuestas para esto. Dice: la respuesta a este problema es que todo cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol San Pablo le decía a los cristianos de su tiempo: sed llenos del Espíritu. Obviamente del Espíritu Santo, ¿verdad? Efesios 5:18. Dice aquí entonces que Jesucristo pasó mucho tiempo enseñando a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Sabemos bien que hay un Dios Padre, sabemos bien que hay un Dios Hijo, ¿verdad? Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, y sabemos que hay una tercera persona que es el Espíritu Santo, que también es Dios. Pero como que este Espíritu Santo es un poquito más difícil de comprender, porque pues del Dios Padre, primero estuvo Jesucristo en la tierra y hubo gente que lo vio, hubo gente que convivió con él. Sabemos de todas estas enseñanzas de Jesús, su presencia en la tierra, los milagros que realizó, las parábolas, etcétera, etcétera, por el testimonio que hay de los evangelios, ¿verdad? Pero del Espíritu Santo sí hay mucho en el libro de los Hechos, pero como que pues nunca lo hemos visto. De Dios Padre Jesucristo habló, pero del Espíritu Santo también, pero como que es un concepto un poquito más no tan familiar. Entonces hoy nos vamos a familiarizar con esta tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y lo que hace Él en la vida del cristiano, ¿verdad? Dice entonces así la primera pregunta: Jesucristo pasó mucho tiempo enseñando a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, y San Juan dejó escritas para nosotros algunas de esas enseñanzas. Entonces vamos a ver cuáles son esas enseñanzas que están escritas. Y vamos a tener 4 incisos, ¿verdad?
Según Jesucristo, ¿quién nos daría una experiencia desbordante como ríos de agua viva? Hermano, usted y yo creo que queremos tener una vida así, ¿verdad? Abundante, llenos, que cuando nos llegue la sed nosotros tengamos una corriente, un río, un manantial de agua fresca, limpia, preciosa para tomar, ¿verdad? Esa sería una bonita experiencia. Entonces, el Espíritu Santo nos puede dar esa experiencia, ¿verdad? Vamos a ver lo que la Biblia dice en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Vamos a ir entonces ahí en su Biblia, busque el Evangelio de San Juan, que va a ser el cuarto Evangelio, ¿verdad? Y vamos a ir entonces al capítulo 7 y los versos 38 y 39, ¿verdad? Entonces el 38 dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y el 39 nos dice, con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Es decir, no había muerto y resucitado y ascendido al cielo, donde el Padre le entregó su gloria, ¿verdad? Aceptó el sacrificio y hizo de Jesús ¿cómo podríamos decir? El más alto nombre, su hijo que ahora había llevado a cabo esa obra maravillosa del sacrificio en la cruz. Ahora, entonces aquí el inciso A nos dice, según Jesucristo, ¿quién nos daría una experiencia desbordante como ríos de agua viva? Y en el verso 39 leemos, y esa sería la respuesta, ¿verdad? Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos da esa experiencia? El Espíritu Santo, ¿verdad? El inciso B dice, ¿quién nos debe enseñar? Y nos manda la referencia aquí al mismo Evangelio de San Juan, más adelantito, 7 capítulos después, en el 14, ¿verdad? Vamos allá, mismo libro, Evangelio de Juan, capítulo 14 y el verso 26. Y miren, aquí vamos a ver otra característica, otra cosa que el Espíritu Santo hace por usted y por mí. Dice así el verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? Nos pregunta, ¿quién nos debe enseñar? Pues ahí nos está diciendo otra vez el Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, primero Jesús lo llama el Consolador. ¿Por qué el Consolador? Porque Jesús se va a ir y nosotros podríamos decir, ¿y ahora qué? ¿Nos vamos a quedar nosotros solitos aquí como huerfanitos? Ya no va a haber quien nos guíe, ya no va a haber quien nos consuele, ya no va a haber quien nos enseñe, ya no va a haber quien realice milagros, etcétera, etcétera. Entonces Jesús dice, no, yo les voy a mandar a alguien que los consuele, alguien que esté con ustedes como si estuviera yo, ¿verdad? Y dice más adelantito, el Espíritu Santo los va a enseñar todo lo que yo ya les dije. Todas mis enseñanzas, Él se las va a revelar, Él se las va a recordar si se les olvidó, ¿verdad? Me acuerdo el primer martes que estuvimos aquí, estaban dos personas, todavía me acuerdo de sus nombres, Silvia y Germán, ¿verdad? Y hablábamos entonces de que, ¿cómo se llama? A veces nos poníamos a leer la Biblia y no la entendíamos. Y lo leíamos y decíamos, eso está muy complicado y a mí de primero también hasta me daba como una especie de sueño y decía, no, esto no lo puedo entender. Pero una vez que yo me convertí en un hijo de Dios y que ya el Espíritu Santo vivía dentro de mí, Él me fue enseñando, pude leer la Biblia, pude ir entendiendo poco a poco, ¿verdad? Ir aprendiendo. Y ese es algo que, como dice aquí, el Espíritu Santo nos va a enseñar, vamos a poder entender las enseñanzas de Jesús y todo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Es decir, toda la palabra de Dios. Entonces, eso es algo que el Espíritu Santo hace por nosotros. El inciso C dice, ok, entonces quedó claro, ¿verdad? ¿Quién nos debe enseñar?
también el Espíritu Santo, es la respuesta. El inciso C dice, ¿de quién habla o da testimonio el Espíritu Santo? Y vamos a ir ahí al siguiente capítulo, ¿verdad? Estamos en el Evangelio de San Juan, nos vamos a mover un capitulito adelante y vamos a ir hasta el verso 26. Y ahí vamos a ver de quién habla o de quién da testimonio el Espíritu Santo. Verso 26 dice así, por cierto es el último del capítulo. Dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad. Miren ahora cómo lo llama, ¿verdad? Primero lo llamó Espíritu de Dios, después lo llamó Espíritu Santo y ahora lo está llamando Espíritu de verdad. Dice, Él testificará acerca de mí. Entonces, ¿de quién habla o da testimonio el Espíritu Santo? Del mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Y podemos ver entonces allí cómo hay una unidad, ¿verdad? Como el Padre, dice Jesús, o sea, Jesús está hablando, dice, cuando venga el Consolador, que yo, Jesús, les enviaré de parte de Dios Padre, es decir, vemos allí la Trinidad en conjunto, ¿verdad? Jesús hablando del Espíritu Santo que viene del Padre, entonces las tres personas de un mismo Dios, ¿verdad? O sea, no es que haya tres dioses, sino que hay tres personas en un mismo Dios. Y ahí lo podemos ver bien clarito. Quizás no nos están diciendo la palabra Trinidad, pero estamos viendo allí tres personas. Cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual yo les mandaré, dice Jesús, de parte del Padre. Ahí están las tres personas claritas. ¿Y qué va a hacer Él? Dar testimonio de Jesús. Entonces la respuesta es, inciso C, ¿de quién habla o da testimonio el Espíritu Santo? De Jesús mismo, ¿verdad? De Dios. Okay. El inciso D, cuando empieza a trabajar el Espíritu Santo en la vida de un cristiano, y ahí nos vamos a regresar, fíjense, todo estamos platicando o leyendo el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Leíamos que ahí Jesús o Juan había escrito de varias enseñanzas de Jesús acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Juan 3 y el verso 5 que dice así, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Extraño, ¿verdad? O por lo menos quizás usted no había oído que usted tenía que nacer de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuándo empieza a trabajar el Espíritu Santo en la vida de un cristiano? Juan 3:5, cuando aquella persona nace de nuevo. Es decir, ¿por qué Juan habla de agua y espíritu? Quizás se está refiriendo a dos cosas. Número uno, nacer de agua, es decir, a recibir el bautizo, pero también a que ese día el Espíritu Santo entra en el corazón del cristiano, del nuevo convertido, ¿verdad? Y su espíritu empieza a tener vida allí. Entonces, ¿cuándo empieza a trabajar el Espíritu Santo en la vida de un nuevo cristiano? Cuando este cristiano nace de nuevo, cuando esta persona nace de nuevo, cuando esta persona le abrió su corazón a Jesús. Recordamos que, por ejemplo, ese primer día del estudio, estas dos personas que yo les hablaba, Silvia y Germán, recibieron aquí mismo a Jesús, ¿verdad? Le abrieron puerta de su corazón, Él entró con ellos, como dice Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Y a partir de allí el Espíritu Santo empezó a trabajar. Entonces vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Más adelante vamos a aprender que toda persona, toda criatura que se convierte al Señor, que lo acepta como su Salvador, tiene, digamos, dos momentos de crisis, se le llama así. Una cuando acepta a Jesús y la otra cuando es bautizado o lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Las dos cosas son gratuitas. Las dos cosas nos van a hacer no solamente ser salvos, hijos de Dios, adoptados, sino también santificados. Es decir,
que esa mancha del espíritu, del pecado original va a ir siendo arrancada de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, pregunta 2. Dice, acuérdense, les quiero recordar a las personas que están conectadas que si quieren mandar, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden mandar su pregunta ahí en la página de Facebook de la Iglesia del Nazareno de Oxnard, ¿verdad? Oxnard Church of the Nazarene. Entonces, si tienen dudas, pueden ahí mandar sus preguntas en los comentarios y se las trataremos de contestar también para que no se queden con ninguna duda y podamos avanzar. Ok, pregunta 2. Aún después de la resurrección de Jesucristo, ¿a quién necesitaban los apóstoles para tener poder para dar testimonio de Cristo? Y ahí nos vamos a mover al libro que sigue enseguidita de los 4 evangelios, ¿verdad? Que es el libro de Hechos, que se le llama Hechos de los Apóstoles, pero que bien podría llamarse también Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ahí vemos que va a aparecer el Espíritu Santo en acción, ¿verdad? Y entonces, es mismo Jesús, ya resucitado, ya casi por ascender al cielo, rodeado por sus discípulos, ¿verdad? Y dándoles instrucciones y diciéndoles que Él iba a mandar. Miren, deje leerlo para no adelantarme. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén, la ciudad principal, ¿verdad? Como en toda Judea, la región, y Samaria, la otra parte de Israel que, digamos, se había dividido, y hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Es como si nos estuviera diciendo, y serán mis testigos en Oxnard, en el condado de Ventura y en todo el mundo, ¿verdad? Él estaba diciendo que el Espíritu Santo les daría poder. La pregunta nos dice, ¿a quién necesitaban los apóstoles para tener poder para dar testimonios de Cristo? A ese Espíritu Santo sería la respuesta, ¿verdad? Y podemos, si siguiéramos leyendo aquí el mismo capítulo 1, vemos al final que los apóstoles estaban encerrados, podemos pensar algunas 100, 70, entre 70 y 120 personas en un lugar amplio, ¿verdad? En un salón amplio, pero estaban encerrados ahí con la puerta trancada por miedo a los judíos. Cuando ese día glorioso cuenta la Biblia, ¿verdad? Que se oyó un estremecimiento y bajaron como unas lenguas de fuego que se posaron encima de cada uno de los apóstoles y a Dios miedo. Y salieron y empezaron a predicar y no fue fácil, había persecución y los querían encarcelar y los azotaron y esto y lo otro, pero el poder que les dio el Espíritu Santo los hizo que desapareciera el miedo, que desapareciera todas aquellas dudas que ellos tenían, todas aquellas limitaciones que quizás ellos mismos se habían puesto, etcétera, etcétera, y el poder del Espíritu Santo los hizo salir y cuenta que ese día el apóstol Pedro dio una predicación tan preciosa, ¿verdad? Que 3,000 gentes se convirtieron. Y también cuenta de una manifestación poderosa del Espíritu Santo, porque había allí gentes que hablaban distintos idiomas, pero cada uno los escuchaba en su propia lengua, ¿verdad? Entonces, eso es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que usted y yo podemos esperar cuando le decimos que sí a Jesús y el Espíritu Santo empieza a transformar nuestra vida de una vida de dudas, de una vida mediocre a una vida de victoria, de triunfo, ¿verdad? Eso es lo que esperamos que haga el Espíritu Santo en nuestra vida. Pregunta 3. Dice, además del mandamiento del apóstol San Pablo en Efesios 5:18, ¿cómo sabemos que los cristianos deben ser llenos con el Espíritu Santo? Y nos manda a 2 lugares, ¿verdad? Al capítulo 2 del mismo libro de Hechos, los versículos 37 y 39. Y también a Hechos 9:17. En los dos hay una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver primero Hechos 2:37 y 39. Y miren, dice así,
para que vean lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? El poder que tiene y ese mismo poder que pone a disposición de nosotros. Dice el 37, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? O sea, el arrepentimiento, el aceptar a Jesús como ese Salvador único, personal, ¿verdad? Y después como regalo, todavía más, aparte de todo los regalos que vienen asociados con aceptar a Jesús, todavía la llenura del Espíritu Santo, el ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí es el final de lo que les estoy diciendo, es decir, ya Pedro había dado ese discurso, esa predicación preciosa que hizo que 3,000 gentes se convirtieran ese mismo día, ¿verdad? Y entonces ellos le preguntan, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, arrepiéntense, acepten que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y después Él les va a dar este regalo adicional de ser llenos con el Espíritu Santo, de recibir el don del Espíritu Santo aquí, ¿verdad? Vamos a ir entonces, nos vamos a mover algunos capítulos más adelante del mismo libro de Hechos y vamos a ir al capítulo 9. Y en el verso 17 podemos leer, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este Saulo del que habla aquí es ni más ni menos que el apóstol Pablo, ¿verdad? Que podríamos decir que es el más grande apóstol y que de los 27 capítulos del Nuevo Testamento él escribió 13 de esas cartas, ¿verdad? Y entonces su obra es tan extraordinaria, pero antes de ser ese Pablo, él era Saulo de Tarso y perseguía a los cristianos. Y tenía poder, ¿verdad? Por su rango, por los estudios que él tenía, por su ciudadanía, etcétera, etcétera. Y perseguía a los cristianos y los agarraba y los metía a la cárcel y no contento con tener este poder y haber hecho estas obras de maldad, podríamos decir, en Jerusalén y en Samaria, pide cartas para ir hasta la ciudad y que todavía, por ejemplo, podemos ver ahí, ¿verdad? De Siria, Damasco, la capital, y va para allá con la intención de hacer lo mismo, de traer a los cristianos, meterlos a la cárcel, etcétera. Pero en el camino, cuenta la Biblia que un rayo lo tumbó del caballo en el que iba y escuchó una voz de Jesús que le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? ¿Quién eres tú, Señor? Y pasa después de eso que queda ciego y los demás que van con él lo ayudan a llegar a Damasco, la capital de Siria, y allí va este personaje Ananías que el mismo Señor Jesucristo manda, ¿verdad? Para que le imponga las manos. Y Saulo, que había quedado ciego por el impacto de la luz tan fuerte esa que se vio y el estruendo y todo eso, recobra ahí la vista, pero lo más importante, recibe el Espíritu Santo y cambia por completo la vida de Saulo, ¿verdad? No solamente el nombre que de Saulo pasó a ser Pablo, pero cambia su vida de ser el perseguidor feroz a ser ese apóstol que no descansó, que entregó su vida por completo a Dios, ¿verdad? Para, digamos, ser ese personaje que sería tan importante en la expansión del cristianismo en los primeros años, ¿verdad? Así fue, de esa magnitud fue el impacto de la llenura del Espíritu Santo en la vida de Pablo, ¿verdad? Entonces, dice aquí, además del mandamiento del apóstol San Pablo en Efesios
¿Cómo sabemos que los cristianos deben ser llenos con el Espíritu Santo? Pues estamos viendo aquí que tanto Pablo como el mismo Señor Jesucristo, a través, el Señor Jesucristo a través de Ananías le está diciendo a Pablo, se lleno del Espíritu Santo. Y Pedro les dice a los que se han convertido, arrepiéntanse y después serán llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, como algo que pasa después, un segundo acto de misericordia de parte de Dios, de su gracia, ¿verdad? Entonces, ¿para qué será necesario que haya esta llenura? Aquí lo vamos a ir descubriendo, ¿verdad? La 4 dice, las cosas que le impiden a alguien ser cristiano espiritual o lleno con el Espíritu Santo se demuestran en cristianos como los de Corinto, que tenían malas actitudes como celos o envidias, lo que probaban que aún eran, y vamos a descubrir qué eran, ¿verdad? Esta dice aquí que cristianos como los de Corinto. ¿Por qué se mencionan o quiénes son estos cristianos de Corinto? Bueno, Pablo hizo 3 viajes misioneros. En el segundo, si no recuerdo mal, llegó a esta ciudad de Corinto, que es un puerto, ¿verdad? En Grecia, en lo que actualmente es Grecia, cercano de la frontera con Turquía. Y allí fundó esta iglesia. Pero Corinto era un lugar difícil. Podríamos decir que una ciudad que se compararía ahorita con Corinto sería Nueva York, un puerto con mucho comercio, con mucha diversidad en la población. Ya ven, Nueva York, dicen que allí hay gente de todos los lugares del mundo, ¿verdad? Una ciudad cosmopolita, pero que también tenía, por lo mismo de esta mucha gente que llegaba allí, pues muchos lugares, podríamos decir lo que ahora sería la vida nocturna, ¿verdad? Cantinas, burdeles, inclusive había unos santuarios paganos para los dioses griegos de aquel tiempo y sobre todo un santuario a la diosa de la fertilidad donde se practicaba la prostitución de las sacerdotisas, ¿verdad? Porque era una diosa de la fertilidad. Entonces, ya se imaginarán qué relajo era en esa ciudad. Y aunque sí, los cristianos pues trataban de vivir su vida aparte, de todas maneras, podríamos decir que estaban contagiados, contaminados de este ambiente que se vivía en la ciudad y por eso esa situación les estaba impidiendo su crecimiento espiritual. Entonces vamos a ver que pues Pablo de alguna manera lo regaña, ¿verdad? En la carta a los Corintios y aquí vamos a ir a ver Primera de Corintios, primera carta, ¿verdad? El capítulo 3 y los versos 1 y el 3. Dice así, dice, yo hermanos, Pablo hablando, ¿verdad? No pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a carnales o inmaduros. Está poniendo la palabra aquí, esta versión dice inmaduros. Apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Es decir, como si fueran bebés que no han crecido, ya tienen mucho tiempo y siguen siendo gente inmadura, espiritualmente hablando, ¿verdad? Es decir, y vemos ahí por qué tenían estas malas actitudes, celos, envidia, y por eso esto probaba que aún eran, ¿qué? Inmaduros espiritualmente hablando, ¿verdad? O como también otras versiones lo llaman, carnales. Es decir que Pablo va a explicar esto, cómo hay una lucha en nosotros entre lo que son los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa y lo que es espiritual. Este quiere lo malo, este quiere lo bueno. La carne quiere lo malo, el pecado, nuestro espíritu quiere lo bueno. Y entonces hay esa lucha dentro de nosotros. Se supone que el cristiano tiene que dar preeminencia a nuestras cuestiones espirituales, ¿verdad? Pero parece que aquí los corintios no estaban muy bien así. Entonces, lo que probaba que aún eran, ¿qué dijimos? Inmaduros o carnales. Ok, 5. ¿Cuál es la obra especial que el Espíritu Santo realiza y por la cual quita todo estorbo para que seamos completamente llenos de Él, puros,
santos y separados para Dios. Caray, aquí vean cómo sí podemos ser nosotros santos, ¿verdad? Aunque no tengamos nuestro altar nuestra imagen en el altar, ni tampoco nuestra alcancía. Ok. ¿Cuál es la obra especial? Primera de Pedro 1:2. Entonces vamos a ir a la primera carta que el apóstol Pedro escribió, ¿verdad? Que está casi al final de la Biblia, en el capítulo 1 y el verso 2. Dice aquí, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Entonces, ¿cuál es la obra especial que el Espíritu Santo realiza? Es la obra santificadora. ¿Qué quiere decir esto? Miren, mi hermano, cuando usted y yo nacimos con una tendencia al pecado, lo que conocemos como el pecado original. Esto viene porque Adán y Eva, cuando estaban allá en el Edén, desobedecieron el mandato de Dios y pecaron. Y después de ellos, todos los seres humanos que hemos nacido, venimos con esa propensión al mal. Y no es cierto que el niño es bueno y que después aprende lo malo. Si usted se fija, el niño desde chiquito se da unas emberrinchadas. Y si están dos niñitos por ahí y no le parece uno lo que hace el otro, se lo suena. Y aunque se enoje, lo que sea, lo bueno de ellos es que luego se perdonan, ¿verdad? Pero eso ya es otra historia. Pero la maldad está desde siempre en el ser humano. Así somos, así nacimos. ¿Por qué? Por ese pecado original, por ese pecado de Adán y Eva que fue imputado, metido en el DNA del ser humano, ¿verdad? Esta tendencia al mal, todos la tenemos. Entonces, esa es la obra santificadora del Espíritu, que empieza y quita esta propensión de nosotros al mal y empieza a hacer esa obra de santificación. Miren, yo me imagino esto así. Yo nací en México y allá teníamos unos calentadores de agua, el boiler que le llamamos, ¿verdad? Que le teníamos que poner madera, muchas cosas, ¿verdad? Para que se calentara el agua. Desde madera o a veces yo me acuerdo que poníamos solotes, que es lo que queda cuando desgranamos el maíz, y por dentro está negro aquello con mucho hollín. Entonces yo siento que así estaba mi corazón, mi alma, antes. Y el Espíritu Santo, así me imagino yo esa obra santificadora, como que va quitando todo eso negro, podrido, echado a perder que está allí y lo va suplantando con cosas buenas, ¿verdad? Nuevos pensamientos, nuevas actitudes, nueva forma de ser. Se va el rencor, se va mi amargura, se van mis ganas de hacer lo malo, de estar viendo lo que no puedo ver, de estar buscando, diciendo lo que no debo decir, etcétera, etcétera. Esa es la obra de santificación que va haciendo el Espíritu Santo. Entonces, pregunta aquí, ¿cuál es la obra especial que el Espíritu Santo realiza? La obra santificadora o la entera santificación podemos también poner allí, o la llenura del Espíritu Santo, con todos esos nombres se lo conoce. Dice aquí, cuando Dios llenó a los primeros cristianos, esta es la pregunta 6, con el Espíritu Santo, ¿qué dice San Pedro que Dios hizo a los corazones impuros de ellos? En Hechos 5, 8, 9, nos vamos a regresar entonces hasta el libro de los Hechos, que está, ya decíamos, enseguidita de los 4 evangelios, ¿verdad? Y vamos a ir al capítulo 15 y los versos 8 y 9. Y dice así, Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿qué dice San Pedro que Dios hizo a los corazones impuros de ellos? Dice aquí que los purificó por medio de la fe, ¿verdad? Aquí ¿de qué está hablando San Pedro? Bueno, primero Jesús vino con una misión de llegar a su pueblo, ¿verdad? A los judíos. Pero una vez que Él se va,
Él manda a sus discípulos que vayan al resto del mundo. Y es por eso que usted y yo, que nos llamamos gentiles, que no somos judíos, fuimos aceptados como parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, Pedro que estaba viendo, um, los judíos eran muy reservados, eran muy apartados, no se querían mezclar con los demás pueblos, no comían juntos, no entraban a sus casas, etcétera, etcétera. Pero mismo Dios se le aparece, le habla a San Pedro y dice, hey, ve a tal lugar. Va a una casa de un oficial romano, ¿verdad? Y allí ve que el Espíritu Santo no solamente se da para los judíos, sino esa llenura, esa obra de santificación, se da también con los gentiles, con los romanos, con gente que no es judía, como usted y como yo. Y entonces San Pedro está diciendo aquí, caray, entonces esta llenura del Espíritu Santo, esta obra de santificación, no nomás es para los judíos, es para todo el mundo, ¿verdad? Ahora, para poder tener esto, dice aquí la pregunta 7, ¿qué debemos hacer con nuestras actitudes pecaminosas o impuras? Y nos manda a la otra carta, la segunda carta que también Pablo escribió a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Es decir, a los Corintios, el capítulo 7 y el verso 1. Y dice así, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos. Vean, ahí está dando la clave. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Entonces, pregunta, ¿qué debemos hacer con nuestras actitudes pecaminosas o impuras? Purifiquémonos. ¿Qué quiere decir? Dejemos esas actitudes pecaminosas o impuras, ¿verdad? Tratemos de evitar todo aquello que nos incita a pecar. Si a mí me gustaba ver cosas en mi celular, hay que borrar todo eso. Si a mí, por ejemplo, me gusta ir el sábado a la cantina, ¿por qué no mejor voy a platicar con otro amigo? Es decir, vamos a quitar todas esas cosas. Y a mí me encanta que soy de mecha corta, como dicen ahí, ¿verdad? Y apenas me dicen algo cuando yo ya estoy queriendo dejarme ir a palabras y a golpes, tengo que refrenar mi ímpetu, ¿verdad? Es decir, tenemos que purificar nuestra forma de pensar y nuestras actitudes, ¿verdad? 8. ¿Qué tan completa quiere Dios que sea esta obra purificadora o esta experiencia santificadora? Eso lo podemos encontrar en la carta primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 5 y el verso 23, que dice así, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una cuestión muy interesante. ¿Qué habíamos visto primero? Que deberíamos purificar nuestras actitudes, ¿verdad? Y yo no sé usted, pero yo he intentado a veces cambiar cosas de mí que no me gustan. ¿Y sabe qué? No he podido. Es más, he hecho algunas otras cosas. Por ejemplo, me he propuesto, ok, este año sí voy a caminar todos los días. Y empiezo y al tercer o cuarto día ya, mañana voy. Acabo si no camino un día, pues ya mañana camino otra vez. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a veces queremos hacer esos cambios con nuestra propia fuerza de voluntad, nosotros solos. ¿Y qué va a pasar? Vamos a fracasar, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay una situación muy bonita, porque dice aquí que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Entonces Dios, a través del Espíritu Santo, va a hacer esa obra que usted y yo no podemos hacer, ¿verdad? Si tenemos esa relación cercana con Jesús, si leemos nuestra Biblia, si oramos con Él todos los días, si ayunamos de vez en cuando, si venimos los domingos al servicio, etcétera, etcétera, lo que llamamos disciplinas espirituales, es una forma que sin darnos cuenta, Él solito, el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, va a ir removiendo, va a ir quitando esa
costra, esa suciedad que hay en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, etcétera, ¿verdad? Entonces va a ir haciendo esa obra de santificación. Dice aquí la 9, la ley de él me libra de la ley del pecado y de la muerte. Ah, caray. Entonces hay leyes, sí, por lo menos aquí está hablando también otra vez San Pablo en su carta a los Romanos, que dice ahí la ley de él, quiere decir que ahí va a haber una ley. Me libra de la ley del pecado, ahí estamos hablando de otra ley y después la ley de la muerte. O pecado y la muerte, pues podríamos decir que es una, aunque no es una. Eso ya lo verán después. Pero vamos a ver de cuál ley me libra. Podríamos decir esa obra santificadora me va a librar de esa ley del pecado y de la muerte. Entonces vamos a la primera carta que está de Pablo, que es la carta a la que dirigió a la iglesia de Roma, ¿verdad? En Romanos 8 y el verso 22. Y dice así, sabemos que toda la creación todavía gime a una... ¿sí es esta? Perdón, estoy leyendo el 22 y es el 2. 8:2. Dice, pues por medio de la ley del Espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cuál es la ley que me libra? La ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida me libra de la ley del pecado y la muerte. Es decir, la vida de Jesús, la vida en Jesús, me libra de lo contrario de la muerte, ¿verdad? Usted y yo estábamos muertos en nuestros pecados, aprendimos el primer día, pero ahora a través del Espíritu Santo y de su acción vivificadora, yo tengo vida y me libra por completo, ya no voy a morir. Es decir, voy a morir físicamente, pero mi espíritu va a seguir viviendo por la eternidad. Lo bonito de esto, mis hermanos, ahora usted me puede decir, bueno, también los que no creen en Jesús van a vivir. Si es cierto, ese espíritu va a ser eterno, tanto para unos y para otros. La diferencia es que usted y yo, los que hemos creído en Jesús, los que hemos sido llenos del Espíritu Santo, vamos a pasar la eternidad en el cielo, en la presencia de Dios. Y los otros no, van a ir a dar a un lugar que fue creado por otros seres, ¿verdad? Pero que ahí también les van a hacer compañía. Entonces, dice la 10, la pregunta 10. Las malas actitudes de los corintios, en 1 Corintios 3, 1 al 3, demostraban que a ellos les faltaba la característica más sobresaliente de la vida cristiana, que es, a ver, entonces vamos a descubrir cuál es esa característica sobresaliente de la vida cristiana, ¿verdad? Primera de Corintios, primera carta a la iglesia de Corinto, el capítulo 3 y los versos del 1 al 3. Y dice aquí, miren, lo que ya habíamos leído, ¿verdad? Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? ¿Verdad? Entonces vemos aquí las malas actitudes de los corintios, ¿verdad? De la gente de Corintio. Entonces, pero ¿qué les faltaba entonces? Vamos a ver la respuesta en el capítulo 13 de la misma carta, ¿verdad? 13:13. Y dice así, ahora pues permanecen en estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero el más excelente de ellas es el amor. Entonces, ¿qué les hacía falta a estas personas? Precisamente el amor, ¿verdad? Porque ese amor pues nos va a hacer tener una buena relación con Dios, ¿verdad? Y como escuchamos muchas prédicas este pasado domingo, ¿verdad? De que cómo nosotros somos capaces de amar porque Dios nos amó primero. Entonces, una vez que tenemos el amor de Dios en nosotros,
podemos responder con amor hacia los demás y ya no vamos a estar con envidias, con celos, con habladurías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa debe ser la característica principal en los cristianos, el amor, el estar llenos de amor por todo mundo, por el que me cae bien, pero también por el que me cae mal, por el que me hace cosas buenas, pero por el que también me hace la vida de cuadritos, por mis amigos, pero también por mis enemigos, ¿verdad? Eso fue lo que Jesús nos enseñó a hacer. La 11 dice, solo, y ahí está un espacio para responder, puede llenar mi corazón con ese amor de Dios. Romanos 5:5. Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 5. Dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, ¿solo quién puede llenar? Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos has dado. Entonces, ¿solo quién puede llenar nuestro corazón? Pues Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Miren qué lindo, ¿verdad, mis hermanos? Cómo esa llenura del Espíritu Santo va a terminar o va a ir combinando la obra a través del amor. Y es bien bonito cómo personas que llegamos llenos de rencor, de resentimiento, que todo nos parecía mal, que a todo le veíamos pretexto, que queríamos siempre salirnos con la nuestra, que no podíamos cooperar con los demás, etcétera, etcétera, va cambiando esa actitud y nos vamos llenando de amor, inclusive por aquellas personas que son bien distintas de nosotros, de las que aparentemente no deberíamos ser capaces de amar, pero Dios va poniendo a través del Espíritu Santo ese amor en nosotros, mis hermanos. Entonces, solo Dios puede llenar mi corazón con ese amor de Dios. Romanos 5:5. O podemos contestar ahí, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo puede llenar mi corazón con ese amor de Dios, porque esa obra Jesús la hace a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, 12. ¿Qué relación debo conservar con el Espíritu Santo después de haber sido lleno con Él o lleno de Él? Romanos 8:4 y 8:14. Entonces, nos vamos a regresar allí. En su Biblia de papel es muy fácil, ¿verdad? Nomás dar una vueltita ahí a la hoja y ahí va a estar Romanos 4 y vamos a leer 2 versos. Primero el 4, a ver, vamos a ver el 4 que dice, ahora bien, cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Perdón, es que estoy leyendo 4, Romanos 8, 4. Creo que de noche voy a traer ya las respuestas porque luego estoy batallando aquí. Dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Nuestro Espíritu, pero si ustedes se fijan aquí, está escrito con mayúscula. Quiere decir que se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ya no vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, como nosotros éramos antes de conocer a Jesús, sino ahora el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Y vamos a leer ahora en ese mismo capítulo, damos ahí para adelantito y vamos a ver el 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Qué lindo, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, ¿a poco usted no quiere ser hijo de Dios? Yo sí quiero ser hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo me va a guiar. Ahora, ¿me va a guiar el domingo que vengo a la iglesia? No nomás entonces, ¿verdad? ¿Me va a guiar cuando esté leyendo mi Biblia? Sí, pero no nomás entonces. ¿Me va a guiar cuando quizá yo ponga alabanzas en mi casa y esté alegre allí, oyendo, adorando a Dios? Sí, pero no nomás entonces. El Espíritu Santo y nuestra relación con Dios debe ser una relación, como decimos, ¿verdad? 24/7. Así es. Dice aquí, para terminar, con esta 12 creo que estamos
terminando, así es, después ya nomás viene una sugerencia, dice, la vida cristiana victoriosa y llena de poder es la vida que ha sido llena con el Espíritu Santo. Se desborda y bendice a los demás. He aquí 4 pasos que usted debe dar para ser lleno con el Espíritu Santo. Y hay que tener mucha atención con esto, ¿verdad? Primero, confiese su necesidad de que Dios le santifique el corazón. Hoy en la noche, mi hermano, mi hermana, cuando usted se ponga a orar con el Señor, pídale eso, pida ser santificado. Pida ser enteramente santificado, es decir, que todo su ser, alma, cuerpo y espíritu sea santificado. Dice también en el inciso B, ríndase, entréguese completa y absolutamente a Dios. No le reserve ningún aspecto de su vida. Ríndase por completo. Esa entera consagración es un requisito para que el Espíritu Santo actúe en su vida. Inciso C, suplique a Dios en una oración de fe que Él lo llene con su Espíritu Santo. Entonces, mire qué lindo esta noche o mañana en la mañana, si usted se levanta tempranito a orar, pídale a Dios, ¿verdad? De que lo llene con su Santo Espíritu, que lo santifique. D, abra su corazón al Espíritu de Dios y en un acto de fe, recíbalo. Yo espero que ustedes que han estado conectados ya hayan recibido al Señor Jesús en su corazón. Pero aún si no lo han hecho, lo podemos hacer la próxima vez que nos veamos, el domingo, o si quiere podemos, si no, usted mándeme un texto, ¿verdad? Y dígame, hermano Víctor, yo quiero recibir al Señor en mi corazón, ¿verdad? Lo podemos hacer en vivo, lo podemos hacer a través de Facebook, ¿verdad? Es una forma muy sencilla de hacerlo, es una oración poderosa, pero sencilla que podemos hacer. Y ese sería el primer paso para que el Señor Jesús entre en su corazón. Y después de que pase eso, esta llenura con el Espíritu Santo, esta entera santificación que es necesaria para que usted ya no sea como un seguidor de Jesús de aquellos de Corinto que seguían con envidias, que seguían con habladurías, que eran inmaduros, sino cristianos entregados y que van a ser llenos del amor, porque Dios nos amó primero. Entonces, nuestra vida se va a llenar de amor, de abundancia, no solamente material, pero usted va a poder dar vida a los demás, va a poder dar luz a los demás, mis hermanos. Eso es precioso. Esa es la vida a la que Jesús, a través de su Santo Espíritu, nos está invitando. Hasta aquí ya solamente me resta leer esto que hay aquí al final y con eso concluiríamos el estudio del día de hoy. Dice, no hay ningún secreto, ni medio, ni camino para obtener vida espiritual abundante, victoriosa, santa, feliz, fructífera y agradable a Dios. Otro que no sea ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, ser enteramente santificado por Dios y para Él. Estudie detenidamente las preguntas de esta lección y las respuestas de la Biblia. Ya sea usted a solas o con la ayuda de su pastor y de otros hermanos en Cristo, póstrese ante Dios. Confiésele sus necesidades de ser purificado y su deseo de ser lleno con su Santo Espíritu. Conságrese totalmente a Él. Pídale que lo llene con su Espíritu y reciba esta incomparable bendición y experiencia. Mi hermano, como ya lo he estado diciendo, su vida va a cambiar, pero por completo, de una dirección hacia la otra, por la obra que el Espíritu Santo hará en su vida de la entera santificación. No tenga miedo, mi hermano, no dude, pídale a Dios que lo santifique, que lo llene con su Santo Espíritu, y de mí se acuerda si su vida no se transforma para bien. Nos vemos de hoy en 8 por este mismo medio, mis hermanos. Si hay por ahí alguna persona que no tiene su material, los domingos estamos aquí, después del servicio le podemos entregar su material y puede empezar en cualquier momento, no importa que no haya hecho las primeras 3 lecciones, aún hay tiempo de que lo pueda hacer, mis hermanos.
Por mi parte, nada más nos faltaría terminar con una oración, ¿verdad? Para darle gracias a Dios por lo que ha hecho el día de hoy con su palabra, que ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos, mis hermanos, y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta noche, porque hemos aprendido la obra que hace tu Santo Espíritu. Señor, tú lo prometiste, tú dijiste que lo enviarías para que fuera en nosotros ese consolador, ese guía, ese maestro que tú nos dejabas porque tú te ibas ahora de la tierra para estar con tu Padre Celestial allá en el cielo, sentado a su derecha. Pero el Espíritu Santo sigue haciendo esa obra maravillosa en nuestra vida, Señor. Y en esta noche te queremos pedir que continúes esa obra de santificación en nosotros. Que nos sigas limpiando, que nos sigas santificando, que nos hagas dignos de estar en tu presencia, Señor. Que quites de nosotros todo ese rastro de maldad, Señor, toda esa impureza que aún pueda haber en nuestra vida, Padre, y que nos llenes con tu amor para que podamos nosotros ser portadores de esas buenas nuevas de salvación y que esa luz que tú quieres que nosotros seamos la podamos manifestar así, amando a los demás, como tú lo haces de forma incondicional, para poder relacionarnos con todos y que nuestro testimonio sirva para que cada vez más personas vengan a tus pies, Señor. Ese es nuestro deseo. Queremos que nos ayudes a consagrarnos por completo a ti, a ser única y exclusivamente para ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Algo poderoso sucede cada vez que el pueblo de Dios se reúne para alabar al Señor. Y es lo que hacemos aquí domingo tras domingo. Y quiero invitarte para que nos acompañes este próximo fin de semana, domingo a las 12 p.m., para que juntos proclamemos el nombre de Jesús y que juntos proclamemos su poderosa palabra. Te invito este domingo a las 12 p.m.